Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Dev y te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro café místico número 8. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de las preguntas más frecuentes realizadas sobre el misticismo. Y este es un programa en el que realmente quisiera saber tu opinión. Así que bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están escuchando, a quienes se van conectando en esta transmisión semanal. Y pues vamos a compartir momentos muy agradables juntos, conversando acerca de estos temas tan interesantes que tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con el desarrollo humano y pues mucho más. Eh, la dimensión espiritual para el ser humano pues siempre ha sido muy importante, muy interesante. Entonces, en estos programas nos damos la oportunidad de platicar acerca de ello. Muy bien, bueno, pues antes que nada quisiera compartir contigo el saludo universal. Este saludo lo compartió conmigo mi maestro de Gong, uno de mis maestros de Gong, el maestro Don Conro. Eh, Y pues bueno, este maestro del que te platico fue discípulo de Yogi Bayan en Estados Unidos y también fue discípulo de Paramahansa Yogananda también en Estados Unidos. Este maestro ya está en sus noventas, está esperando con mucha esperanza, con mucha ilusión el 2025, que es un año pues muy interesante, muy importante para él, pero también para la humanidad. Quizá más adelante te platique acerca de esto. Pero este maestro desde hace ya muchos años ha compartido muchísimo eh, algo que se le conoce como el saludo universal. Entonces te voy a compartir este saludo universal para que lo conozcas. Si quieres lo puedas integrar a tu vida. Eh, este saludo va más allá de las palabras, ya que los símbolos y las gesticulaciones con las manos pues hablan también muchísimo por sí mismas. Entonces te voy a invitar a acompañarme a realizar este saludo universal antes de empezar a desarrollar los temas de la sesión de hoy en esta charla, en esta conversación, en este cafecito. Y bueno, pues ahí va. El saludo universal tiene varios pasos, entonces te los voy a compartir a continuación. Te ofrezco paz. Te ofrezco amistad. Te ofrezco amor. Yo escucho tus necesidades. Yo veo tu belleza. Yo siento tus sentimientos. Toda la sabiduría fluye de la fuente más elevada. Y yo honro esa fuente en ti. Vamos a trabajar juntos, pues yo soy otro tú. Tú eres otro yo. Y todos somos uno. Que así sea. Muy bien. ¿Qué te ha parecido este saludo universal?
Este Salud Universal tiene una historia. Fue vislumbrado por primera vez por Mahatma Gandhi y posteriormente desarrollado, integrado por el maestro Don Conroe. Y pues te lo comparto a ti porque el compartir es cuidar. Entonces, pues bueno, quizá esto haya resonado contigo si eres maestra, si eres maestro, si trabajas con grupos, si tienes un equipo de trabajo, si eres miembro de un equipo de trabajo, puedes compartir este saludo universal que intenciona mucho la actividad grupal. Escucho que están llegando algunos mensajes, entonces voy a echarles un vistazo. América, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. América Herrera, no conocía ese saludo universal. Voy a poner aquí tu mensajito en la pantalla. Y pues bueno, agradecerte también a ti que te estás conectando, que nos estás compartiendo tu opinión acerca de este saludo universal. Está muy interesante, ¿verdad? Muchas gracias por tu mensaje, América. Aquí lo estamos poniendo en pantalla y pues bueno, es un saludo muy interesante. La verdad es que me encanta hacerlo, me encanta compartirlo. Justo cuando empezó la pandemia, justo cuando empezó y en momentos en donde se veía que ya estaba bajando la intensidad, pero pues no fue así. Tuve un par de eventos presenciales en Morelia, aquí donde estoy. Y pues en ese tiempo ya se estaban aplicando estas medidas de distanciamiento en eventos al aire libre, por ejemplo. Entonces, pues estaba muy interesante porque ciertamente es un saludo muy profundo, así como lo comparten. Y esta profundidad va más allá del contacto físico, que es como normalmente nos saludamos unos a otros. Entonces, pues bueno, eso siempre es muy interesante y este saludo se puede hacer aun cuando haya distanciamiento social. Muy bien. Pues qué bueno que les está gustando, que les pareció interesante este saludo. Y pues vámonos a platicar ya sobre este tema. No sé si ya te preparaste un cafecito, un tecito, lo que quieras tomar. La verdad es que todo está bien. Y pues para mí es un gusto, un honor y un privilegio compartir contigo. Yo aquí voy a tomar un cafecito. Y pues vamos a comenzar con este café místico número 8. Las preguntas más frecuentes sobre el misticismo. Y bueno, ¿qué es el misticismo? Para entrar en materia. El misticismo es... ¿Tú sabes qué es el misticismo? Me gustaría que me lo dejaras ahí en los comentarios. Ya sabes, como siempre, aquí no hay juicios ni críticas, ni nadie sabe más que el otro, ni menos. Se trata de compartir, de complementar, de integrar. Y pues es algo que va muy acorde a estos tiempos, ¿verdad? El misticismo para mí es este camino y esta dimensión que el ser humano tiene en su vida con respecto a las preguntas que son difícilmente respondidas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Quién nos creó? Podría ser otra de las preguntas interesantes o importantes. ¿Quién nos creó? ¿Quién creó al que nos creó? ¿Qué es el infinito? Y muchas preguntas así como estas, ¿no? Las que te comparto. Y pues en este sentido, considero pues
Importante también mencionar, pues, todos aquellos estudiosos, todos aquellos observadores de la naturaleza que en aras de responder estas preguntas de los misterios de la vida, pues fueron registrando sus descubrimientos, sus pensamientos. Esos pensamientos fueron heredados generaciones tras generaciones y se crearon diferentes escuelas de pensamiento. La filosofía, pues, es una forma en la que se aborda la búsqueda por responder estas grandes preguntas, la filosofía. Y el misticismo, pues, en sí mismo, pues, integra el pensamiento filosófico para desarrollarse. Entonces el misticismo busca, para mí, responder los misterios de la vida. ¿Qué es para ti el misticismo? Y, pues, el tema de hoy, las preguntas más frecuentes sobre el misticismo. Yo tengo algunas que me han compartido, pero me gustaría también, si es posible, que tú nos compartas las tuyas. ¿Qué preguntas tienes acerca del misticismo? ¿O qué preguntas has recibido en tu camino con respecto al misticismo? Aquí ya tenemos una primera respuesta, muy interesante como siempre. A ver. Ok, aquí ya tenemos la primera respuesta de Enrique Fernández. Gracias por tu mensaje. Leemos: doctrina filosófica que enseña la comunicación directa entre el hombre y la divinidad, en la visión intuitiva o en el éxtasis. Wow, qué interesante comentario, Enrique. Como siempre platico, Enrique FC es mi papá, que siempre nos acompaña en todos los programas. Entonces siempre nos da aportes muy muy interesantes. En gran medida le debo a él y a mi mamá pues esta gran curiosidad de compartir todos estos temas espirituales. La doctrina es una doctrina filosófica. Y pues lo que busca el misticismo es encontrar esta integración o esta unificación con la divinidad. Por eso hemos hablado constantemente de las leyes universales, cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. En la numerología, por ejemplo, se habla muchísimo de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios representando esta idea del infinito, de la unidad, del todo, del número 0 y del número 1. Del 0 al 1 pasan muchísimas cosas y Dios representa eso, el 0, el 1 y la combinación de estos dos, el 10 por ejemplo. Entonces, como hechos a imagen y semejanza de Dios, pues si Dios es 10, nosotros somos 5, que es la mitad de eso, estamos a la mitad del camino. Y pues bueno, esto es muy interesante porque en nosotros se encuentra toda la información que necesitamos para comunicarnos directamente con la divinidad, nuestra propia divinidad. Es un tema bien interesante, ¿verdad? Y pues justamente esa es una de las preguntas más frecuentes. ¿Qué es el misticismo? Hay diferentes escuelas, hay diferentes doctrinas filosóficas con respecto al misticismo. Y aquí la recomendación para ti, si te gustaría ir profundizando más en este camino, es que conozcas varias, porque son varias. Seguro has escuchado hablar de las escuelas iniciáticas, por ejemplo los masones, las logias masónicas, la masonería como se les suele llamar. Hay un documental muy interesante en Netflix acerca de este grupo de esta doctrina filosófica que heredó su conocimiento, su sabiduría desde mucho tiempo atrás. Hay otra, vamos a decir que otro grupo conocido como los Rosacruces, también muy antiguos. Estos orígenes antiguos de esta sabiduría
de la que se tiene registro de hace más de 3000 años, con Tutmosis III en el antiguo Egipto. Entonces hay diferentes escuelas. Está la escuela pitagórica, por ejemplo, de la cual se derivan también más conocimientos. Seguro has escuchado hablar de la gran fraternidad universal, del gnosticismo. Hay muchas personas que resuenan con esta comunidad. Es totalmente válido. Lo importante es que tú encuentres algo que te resuene y que sientas que está ayudándote a encontrarte a ti misma, a ti mismo en tu camino. ¿Qué otras escuelas de misterio conoces tú? Te dejo esta pregunta. Ya sabes que los comentarios siempre están abiertos, siempre los compartimos. Me gustaría saber si tú conoces algún otro grupo que se dedique o que intencione su existencia en el estudio de los misterios de la vida, en esta búsqueda constante de la verdad, de tu verdad. Por supuesto, hay otras doctrinas filosóficas muy específicas. Por ejemplo, las religiones. Cada una tiene una cosmovisión que responde a estas preguntas y estos misterios de la vida. El catolicismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo y varias más. Entonces, bueno, aquí en estos temas pues hay muchísimo por lo que descubrir, ¿no? Bien, bueno, pues ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta acerca del misticismo? Algo que me han compartido varias personas a lo largo del poco tiempo que llevo compartiendo esto es si hay algún conflicto o algún tabú con respecto a la cultura de nuestro país, por ejemplo aquí en México, quizás en Latinoamérica, con respecto al estudio del misticismo o que tú te adentres en el misticismo, que lo hagas parte de tu vida. ¿Hay algún tabú con respecto a eso? ¿Hay algún conflicto con la religión, que es algo también muy común? Y tenemos una pregunta de Fernando Peralta que la acabo de leer. Gracias por tu pregunta, Fernando. ¿El misticismo entra en la metafísica? Ok, pues es muy interesante. Me gustaría llevar esta pregunta no solo a mí, sino a Enrique, por ejemplo, que está también por ahí. América, ¿qué te parece? ¿Tú crees que el misticismo entra también en la metafísica? Fernando, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas acerca de esta pregunta que haces? Porque podemos ver estos dos conceptos, misticismo y metafísica. Así, por naturaleza, podríamos deducir que la metafísica es esta idea de encontrar o de entender leyes más allá de lo físico, más allá de lo que conocemos. Es un entorno que va más allá de nuestra comprensión, más allá de la lógica, más allá de la razón, más allá del conocimiento. Eh, Tendrá que ver también con la espiritualidad. Y pensando en esta pregunta, Fernando, me imagino a los antiguos alquimistas, los precursores de la química y de la física, eh, y veo que para ellos pues fue muy presente esto, ¿no? De, de considerar la posibilidad del aspecto energético y espiritual en los procesos físicos y químicos de aquí de la Tierra. Igualmente en el pensamiento filosófico antiguo, pues la metafísica ha estado presente.
yo pienso que sí entra en el misticismo en el misticismo la metafísica. Veo un comentario de Hikari, de Carolina Hikari. Hikari, ¿cómo estás? Bienvenida a esta transmisión. Hikari es mi novia y pues siempre también está apoyando estas transmisiones. Hikari, pues qué gusto leerte. Me apareció tu mensaje, pero después ya no lo vi. A ver, dice, una pregunta común es, ¿qué es el misticismo? ¿Para qué sirve? ¿Eso existe? Ok. Vamos a ver estas dos preguntas últimas. ¿Para qué sirve? Y eso existe. Después tenemos un comentario de América. Gracias, América, por tu mensaje. Dice, sí, porque las dos buscan la explicación de la naturaleza y la relación que ésta tiene con Dios. Ah, muy interesante, ¿eh? Este comentario. América, gracias por mencionarlo. Las dos buscan la explicación de que tiene la naturaleza y su relación con Dios. Muy interesante. Entonces podemos deducir que la metafísica y el misticismo buscan el aspecto que va más allá de lo evidente, porque tiene que haber algo más allá. Hablábamos en el programa que trató sobre las leyes universales, que no, nada es casualidad, todo tiene una causalidad y que el ser humano está de cierta manera limitado en conocer las causalidades. Algún ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, eh, tiene esa capacidad de percibir todas las dimensiones de algo que sucede. Algo que sucede ahora, que sucedió o que sucederá. Eh, Nosotros percibimos nuestra realidad. Vamos a decir que clásicamente en pasado, presente y futuro, pero también podemos viajar en el tiempo a través de las memorias, a través de la proyección. Es un tema bien interesante que justamente se estudia en el misticismo. Pero hoy la ciencia, las matemáticas, pues van poco a poco, ¿no? Llegando a esos términos. He visto noticias últimamente que tienen que ver con el desarrollo de la ingeniería cuántica, de la computación cuántica, eh, y, y todo lo que se consideraba metafísico hace X cantidad de tiempo, ahora ya se está comprobando científicamente. Se están encontrando ciertos indicios desde la ciencia cuántica. Y también quería comentarte que hace poquito vi una nota vamos a decir, de una universidad en Australia que estaba comprobando indicios de comentarios que hizo Albert Einstein hace muchísimo tiempo con respecto a que la ciencia del futuro se iba a dar cuenta de cómo es que funciona el sistema, vamos a decir burdamente, de GPS que tienen las aves y las abejas. Tienen o utilizan ciertos principios físicos que son desconocidos o no son tan conocidos en la actualidad, que en el futuro van a demostrar nuevos principios físicos. Y por supuesto, pues van a revolucionar muchas cosas. Cómo es que se orientan las abejas, cómo es que se comunican las abejas. Hay un estudio que habla de la danza de las abejas, que se colocan de tal forma que a través de vibración y de campo electromagnético pueden comunicarse y saber dónde es que están sus fuentes de alimento, sus fuentes de agua, etcétera. Entonces, conforme va pasando y se va desarrollando la ciencia, todo lo que era metafísico empieza a ser físico, ¿no? A ser de un conocimiento más y de una utilización más tangible, ¿no? Más tangible en estos tiempos.
por ejemplo, el tema de la medicina, el tema de las técnicas terapéuticas de sanación energética y vibracional, técnicas de resonancia holística, pues ahorita están hasta cierto punto en lo metafísico. Hasta cierto punto, porque otros aspectos de la terapia, por ejemplo, de sonido, sí están bien demostrados científicamente, pero hay otros que no tanto. Y en el futuro, probablemente esos aspectos que se consideran metafísicos o energéticos, espirituales, también van a poder ser comprobados. El Theta Healing y muchas otras técnicas más. Entonces, es lo interesante, vamos revolucionados muchísimo y a partir de este acercamiento cada vez mayor que tenemos con la era de Acuario, pues esto va a crecer más y más y más. A ver, ya tenemos una respuesta. Aquí un comentario de Enrique. Entonces, a ver, se los comparto aquí en la pantalla y lo leemos. Dice, la metafísica suele valerse de métodos estrictamente racionales. Esto es, solo se acepta aquello que se rija de acuerdo a la argumentación lógica. Bien, el misticismo, en cambio, admite también intuiciones del tipo no racional, sino más espirituales. Ok, muy interesante este mensaje. No estábamos tan equivocados, pero ahora lo reafirmamos y por eso estos grupos de lectura y de estudio para compartir estas perspectivas con los demás. Y pues este mensaje importante, ¿no? La metafísica suele valerse de métodos estrictamente racionales. Una argumentación lógica. Y sí, tiene muchísimo sentido. Lo que se me hace muy interesante es que esta forma de pensamiento marcaba como que la pauta para poder entrar en el aspecto de pensamiento más espiritual. Por ejemplo, la numerología se estudia el aspecto lógico y estrictamente racional de los números, pero también el aspecto místico. Sería entonces esa palabra. El aspecto místico que tiene pues estas intuiciones más espirituales. Y tener una percepción de ambas, yo creo que es valiosísimo. Porque la dualidad es algo muy propio de nosotros, del ser humano. Entonces la integración de esa dualidad siempre viene en un desarrollo, en una cocreación, en un crecimiento. Creo que eso es muy importante y con respecto al misticismo, pues eso sería importante, ¿no? Que lo consideramos si nosotros nos percibimos como místicos. Ok, ahora vamos con tu pregunta, Hikari. ¿Para qué sirve el misticismo? ¿Eso existe? Bueno, eso es una de las grandes preguntas, pienso yo. Es una de las grandes preguntas porque si buscas responder los misterios de la naturaleza, del universo, de la creación, de la vida misma, de tu vida, pues bueno, claro que la función es superior, ¿no? Es trascendental. Porque si encuentras algo que te hace darle un sentido a tu vida, te hace vivir consciente y plenamente, te hace consciente de tu dualidad, por ejemplo, de lo que hablábamos, pues es una de las grandes funciones que tiene el misticismo. Que muchas veces son aspectos que no siempre se ven en la vida cotidiana o se evitan. Entonces cuando te metes al estudio místico es como echarte un clavado en ti misma o en ti mismo.
y pues es una función trascendental, el autoconocimiento. En el oráculo de Delfos, esto tú lo sabes muy bien, estaba escrito el axioma: conócete a ti mismo. El oráculo de Delfos era el sitio donde los pitagóricos se reunían a estudiar. Y en esta escuela de misterio pitagórica era estricto, como lo dijo Enrique, el estudio metafísico, estricto, con un orden lógico en los argumentos. Cuando tú dominabas en ese tiempo las matemáticas, la gramática y las ciencias más importantes de ese tiempo, entonces ya podías pasar al aspecto místico, al aspecto espiritual. Pero este equilibrio es siempre muy importante y aplicado en tu vida. Entonces la función del misticismo pues tiene esta particularidad. No sé si alcanzan a escuchar, pero ahorita están pasando los tamales por aquí. La verdad es que sí se me antojó uno con el cafecito. ¿A ustedes les gustan los tamales? Yo me imagino que sí. ¿A quién no, verdad? Muy bien, pues vamos a continuar. Ya saben que los mensajes son siempre bienvenidos. Y pues bueno, existe el misticismo. Existe el misticismo, ha existido siempre. Desde que el ser humano vio al cielo y vio su vida reflejada allá arriba, aquí abajo. Estamos pensando hace más de 30.000 años, con los antiguos cazadores migrantes de bisontes en las eras glaciales. Aquí tenemos otro mensaje de Enrique. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla y dice: el misticismo es el fenómeno mediante el cual las personas logran conocer aquello que entiende como su Dios de manera directa y particular. Es algo muy particular de cada persona y de cada religión. El Dios de nuestro corazón y el Dios de nuestra comprensión. Sí, ¿sabes? Yo pienso que, así como dijo Hikari, eso existe. ¿Para qué sirve? Yo pienso que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el fenómeno del misticismo. Ese momento en el cual a uno le cae un 20 de algo que va más allá de la lógica, que llega a través de una intuición, pero que es congruente con aspectos racionales y lógicos. Por ejemplo, leyes físicas, leyes universales. Entonces, esta conexión con la divinidad, pues bueno, es una activación de este fenómeno místico en la vida de todos. Y ¿sabes qué? Creo que México es muy místico en muchos sentidos. Desde la antigüedad hasta o México, hasta hasta los tiempos actuales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe representa un fenómeno místico muy profundo. Muy, muy, muy profundo. Y mueve conciencias, mueve masas, y pues es algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Claro que existe el misticismo. Si este fenómeno activa un chispazo de fe, de optimismo, de equilibrio, de armonía, de desapego, de aprendizaje, de crecimiento en tu vida, es algo que vale la pena, ¿no? Que es positivo. Muy bien. Gracias, Enrique, por tu mensaje y por esta descripción de misticismo. A todos los demás que se van conectando, bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos platicando acerca de las preguntas más frecuentes acerca del misticismo. Si tienes alguna pregunta o has recibido alguna de estas preguntas en alguna plática de esas extrañas que se tienen en las comidas o en las fiestas, ya ves que siempre
salimos, porque me cuento ahí, alguien que habla de los astros o de los aliens o de cosas así, ¿no? Entonces, estas preguntas son las que estamos compartiendo aquí, que son las más comunes. Ya hablamos de religión un poco, de qué es el misticismo, qué es la metafísica. Fernando preguntó eso. Y si tú tienes alguna pregunta, pues aquí están los comentarios. Sobre el misticismo, ¿qué preguntarías? El misticismo abarca el pensamiento mágico. Es una doctrina, es una forma de pensamiento filosófico. El pensamiento mágico, que es la magia. ¿Existe la magia? ¿Qué otra pregunta podrías compartirme para que compartamos aquí en el programa? Yo estoy pensando en más preguntas, pero como siempre, pues compartirte lecturas que pueden fortalecer esta charla. Habíamos platicado en otros programas acerca de este libro conocido como El Ocultismo de John Michael Greer. La portada pues la han realizado muy llamativa, con mucho simbolismo. Es eso, ¿no? Es dar esa emoción, ese tema al simbolismo. Por ejemplo, eh, uno de los aspectos que estudia el misticismo es los símbolos, la simbología. Entonces, una de las preguntas que también he recibido mucho acerca del misticismo es acerca de los símbolos. El estudio místico te ayuda a entender mejor los símbolos con los cuales te puedes encontrar en tu vida cotidiana. Por ejemplo, en las iglesias, en algunas edificaciones que tienen por ahí escuadras y compases, ojos dentro de un triángulo. En el billete de $1 encuentras, y en el billete americano, en los dólares, encuentras mucha simbología. En los billetes mexicanos también. En esos mensajes ocultos que están detrás de los símbolos. Entonces el misticismo también estudia el significado de estos símbolos. Por ejemplo, aquí en este libro que te comparto, pues bueno, tenemos el ojo que ilumina, el ojo que está dentro de un círculo. ¿Qué significa para ti el ojo que todo lo ve? ¿Qué significa para ti el ojo que está dentro del círculo, el ojo que está dentro del triángulo y que está emitiendo todos estos rayos? ¿Qué significa para ti? Es una pregunta abierta. Si quieres contestarlo, me encantaría ver qué piensas acerca de eso. ¿Qué otro símbolo has visto que te gustaría que platiquemos? Porque el misticismo justamente tiene que ver también con esto. Dice Enrique, les recomiendo el libro de Metafísica de Aristóteles. Bueno, pues pienso que es valiosísimo eso, Enrique, porque sí hay que fundamentar el pilar de nuestro estudio metafísico y místico. Pues hay que empezar desde lo básico, ¿no? Y lo completo que es este libro que nos platicas. Es una recomendación muy bien recibida. Entonces, si desean, pueden buscar este libro, Metafísica de Aristóteles. También están los diálogos de Platón y toda esta línea de pensamiento filosófico que se deriva, ¿no? de los antiguos griegos. Muy, muy valioso este mensaje. Haciendo este viaje,
griego, pues podríamos hablar de la llegada de Pitágoras a Crotona. Te voy a leer un extracto de este libro que te estoy mostrando, porque este libro, que se llama El ocultismo, de John Michael Greer, es como una línea de tiempo. Entonces, aquí en las primeras hojas, tal vez no se alcanza a leer muy bien, pero tiene que ver justamente con Pitágoras. Ahí disculparás los acercamientos del libro, pero bueno, quiero compartir contigo esta lectura, a ver qué opinas. Pitágoras llega a Crotona, la ciudad colonial griega de Crotona, en el sur de Italia. Era una próspera metrópolis en el siglo VI a.C. y atrajo a emigrantes de todas partes del bullicioso mundo griego. Ninguno de ellos sería tan famoso como el hombre de mediana edad que llegó en la segunda mitad de ese siglo. Se llamaba Pitágoras. Pitágoras nació en el 570 a.C. y murió en el 495 a.C. Y su presencia en Crotona marcó el comienzo del ocultismo en el mundo occidental. Nacido en Samos, una isla en la costa de Turquía, Pitágoras dejó su lugar natal en búsqueda del conocimiento. Estudiando con los filósofos Tales de Mileto, Ferécides de Siros, e insatisfecho con sus enseñanzas, zarpó hacia Egipto, donde estudió con los sacerdotes de Tebas por un tiempo, para después viajar a Babilonia para aprender las enseñanzas de los sacerdotes astrólogos. Finalmente volvió al mundo heleno, donde se inició en misteriosos cultos en Grecia y en Creta, antes de asentarse en Crotona. Allí formó una orden, la Hermandad de los Pitagóricos, para legar las enseñanzas aprendidas en sus viajes. Aquellos que se unían vivían con un voto de silencio durante los primeros 5 años. Un paréntesis, recordemos el número 5. Para la numerología pitagórica es muy importante. Representa al ser humano y a este ser humano hecho a imagen y semejanza del Creador. Cerramos paréntesis, continuamos lectura. Y solo entonces se les admitía a las enseñanzas centrales de la orden. Se conoce poco de ellas, pero sin duda incluían la creencia en la reencarnación, el significado de los números, la geometría y las reglas que regían el día a día. Avanzado el siglo, la hermandad de los pitagóricos apoyó al partido aristocrático frente al democrático. Cuando los aristócratas perdieron, una turba hizo cenizas la sede de la hermandad. Los supervivientes se dispersaron por todo el mundo griego. Es de ellos y de sus discípulos donde descienden las tradiciones del ocultismo occidental. Muy bien, bueno, pues el tema del ocultismo nace históricamente, o es un excelente punto de partida hablar de Pitágoras. Entonces, bueno, en este libro que les platico pueden encontrar esto con muchas imágenes. Vamos a hablar de los comentarios tan interesantes que comparten. Entonces vamos a ver. Fernando, gracias por tu mensaje. Dice, ¿qué diferencia hay entre el ocultismo y el
esoterismo. Bueno, es una excelente pregunta. Creo que en términos yo te fallo. En la descripción vamos a decir del diccionario con respecto a estos términos. Sin embargo, te voy a platicar qué es lo que suena para mí. Igualmente, Fernando, si quieres tú compartir tu perspectiva en los comentarios, yo leo tu comentario. Igual cualquier otra persona que esté viendo esta transmisión puede compartirnos qué piensa, qué siente, qué percibe acerca de la diferencia entre el ocultismo y el esoterismo. El ocultismo para mí es el estudio de estas informaciones, de estas sabidurías que tuvieron que hermetizarse, que tuvieron que ocultarse de la colectividad, por así decirlo, de las autoridades, para que pudieran conservarse. Durante varios momentos en la historia, por ejemplo, ahorita hablábamos de Pitágoras, ¿no? Que el partido aristocrático fue perseguido y ellos que apoyaron fueron perseguidos. Entonces tuvieron que dispersarse por todo el mundo griego de ese momento. Entonces tuvieron que ocultarse. Estos conocimientos que están debajo de la superficie tienen que ver con el ocultismo para mí. Son informaciones que tratan temas que en ese tiempo y en ese lugar, en este tiempo y en este lugar, no son tan comunes. Por ejemplo, pues no son temas de los que se hable abiertamente, ¿no? Entonces el ocultismo tiene que ver con eso y también tiene que ver con el camino que uno tiene, para mí, eh, para trabajar internamente, para desarrollarse internamente, para encontrarse en el interior, para interiorizar, trabajar con sus sombras que están ocultas, hacerlas conscientes, iluminarlas, pulirlas y desarrollarse. El esoterismo creo que tiene un significado muy similar. Si el exo es hacia afuera, el eso es hacia adentro. Quizá me estoy equivocando. Aquí yo les voy a pedir que me apoyen con esta descripción, a ver qué otra definición podemos encontrar sobre el esoterismo. Pero es una pregunta muy importante, Fernando, la que haces. Tenemos otro mensaje de Enrique. Dice, el ojo de Horus, porque hablábamos de este ojo que todo lo ve. Uh-huh. Este símbolo que encontramos en los billetes americanos, en las iglesias, en otros lugares. Dice, el ojo de Horus fue un símbolo de características mágicas, protectoras, purificadoras, sanadoras, símbolo solar que encarnaba el orden, lo imperturbado y el estado perfecto. Sí, muy interesante. Hay libros de simbología. Yo estoy viendo a ver si aquí cerca tengo alguno. Pero, independientemente de eso, es uno de los símbolos más importantes porque justamente representa a la mente cósmica, a la mente universal, a la conciencia cósmica que está conectada con todo lo que se ha manifestado y por lo tanto pues es omnipresente, omnisciente. Podríamos pensar que es la esencia del espíritu, ¿sí? Y este concepto del espíritu pues está en diferentes religiones, lo podemos encontrar ahí. Por ejemplo, el cristianismo pues es la esencia de Dios Padre, sí, el Espíritu Santo. Para los hindúes podría ser Brahma, y así en diferentes religiones pues hay esto, ¿no? Por ejemplo, para los egipcios sería este ojo de Horus, el gran espíritu que todo lo ve.
Y tenemos otra respuesta que tiene que ver con el esoterismo. Dice, el esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas. A diferencia del conocimiento exotérico, que busca los efectos y las causas externas. Ciencias ocultas, conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes, que no se basan en la experimentación científica. Ok, esto a mí se me hace muy interesante porque complementa muy bien esa diferenciación. Porque, a ver, la ciencia, vamos a decir que la química o la física, no es algo que los científicos estén ocultos, ¿no? En un laboratorio secreto. Bueno, a veces sí, pero, pero no es algo prohibido o no es algo que no sea aceptado. Eh, y aquí, pues, interesantemente, pues el ocultismo es algo que pues no es aceptado, ¿no? Por ejemplo, en un científico que va a trabajar en, cerca de una fuente nuclear, por así decirlo, pues no le van a preguntar si sabe de ocultismo. Entonces, bueno, este tema es interesante a colación de este comentario. Ciencias ocultas, conocimientos y prácticas relacionadas con el pensamiento mágico, el aspecto espiritual de la materia, de los números y de otras ciencias. Por ejemplo, la psicología. Si bien la psicología es una pseudociencia, la astrología se relaciona de alguna manera con la psicología. Porque, por ejemplo, en su estudio de la carta natal, ayuda a entender mejor cuál es la esencia y la personalidad que tiene el alma en una persona. Entonces, por ejemplo, la astrología pues es una ciencia oculta. Y bueno, pues esto es muy interesante porque hablábamos de la importancia de la integración de los dos lados de la moneda en el tema de la dualidad en la vida del ser humano. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una diferenciación del esoterismo y el ocultismo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias Enrique por compartir esta respuesta, es muy interesante. Y vamos a ver qué otro comentario llegó. Aquí estamos leyendo comentarios y todo bien. Bueno, pues vamos a seguir mencionando este libro. Justo en estos tiempos griegos, el tema del ocultismo, del misticismo empezó a desarrollarse y a registrarse. Tenemos a Platón, tenemos a Empédocles, que en ese tiempo, pues bueno, también fue muy importante porque podría decirse que empezó a utilizarse el concepto de los elementos, de los 4 elementos, y esto en la astrología toma mucha importancia. Dice lo siguiente, este libro, dice, el misticismo matemático de Pitágoras, por muy influyente que creamos que fuera, encontró pocos seguidores en el ajetreado mundo de la antigua filosofía griega. La mayoría de los pensadores de la época afirmaban que detrás del mundo que experimentamos debía de haber una única fuente de la que provenía todo lo demás. Y que debía de ser una sustancia material. Tales de Mileto, el primer filósofo griego, afirmó que era el agua. Heráclito pensaba que era el fuego, y otros tenían opiniones diferentes.
Empédocles, del 495 a.C. al 432 a.C., fue el hombre que combinó esas creencias en una síntesis perdurable. Nació en la colonia griega de Acragas, en Sicilia. Tomó parte activa en la agresiva política de su ciudad natal y se exilió a Grecia, donde supuestamente se suicidó lanzándose al cráter del Vesubio. En algún momento de su agitada vida encontró tiempo para escribir 2 largos poemas, Las Purificaciones y sobre la naturaleza de los seres, el primer alegato de la teoría de los 4 elementos. Para Empédocles, la gran diversidad del mundo mostraba que no podía existir una única fuente de todo. En su lugar, 4 sustancias básicas: el fuego, aire, agua y tierra. Componían todas las cosas al combinarse y separarse. Empédocles estaba en parte en lo cierto. Cuando los científicos hoy en día describen el mundo como hecho de sólidos, líquidos, gases y energía, están usando la misma clasificación pero con otros nombres. Fue en las emergentes tradiciones del ocultismo occidental donde la teoría de Empédocles encontró su morada. El hábito de dividir el mundo en 4 categorías de cosas ardientes, etéreas, acuosas y térreas ha sido tan útil para magos, adivinos y otros ocultistas que los 4 elementos han sido con mucho el conjunto de símbolos más influyentes en la teoría y práctica de lo oculto. Muy bien. Estamos platicando acerca de los orígenes del ocultismo y estamos hablando de esta visión que tenían ellos en el encuentro de considerar estas leyes, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Si encontramos estos elementos en estos estados en la Tierra, probablemente existan también dentro de nosotros. Podríamos decir que en la astrología el entendimiento de estos elementos pues es muy importante porque podemos hacer un cálculo de cuánta energía tienes de cada elemento y eso por supuesto influye en tu personalidad. Por ejemplo, en la carta natal de Juana de Arco no había nada de fuego. En la carta natal de Bill Gates no había nada de tierra. La tierra se relaciona, por ejemplo, con el dinero, se relaciona con, se relaciona con lo material, los bienes. Y cuando integras conscientemente al elemento, expandes muchísimo la manifestación de ese elemento en tu vida. En el caso de Juana de Arco, si fue que murió en la hoguera, pues integró el elemento fuego de una manera muy drástica al final de su vida. En el caso de Bill Gates, pues lo integró conscientemente antes, siendo una de las personas más adineradas del mundo. Otro ejemplo podría ser el cantante que se me acaba de olvidar su nombre. Es el que canta la de Sweet Caroline. Y se me acaba de olvidar su nombre. Pero bueno, no importa. El punto es que esta persona, este cantante, no tenía tanta energía de agua en su carta. El agua tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el sentimiento. Y cómo un cantante puede cantar sin conectar emocionalmente. Pero cuando conecta conscientemente con la emoción, se integra el elemento del agua. Además de otras cosas, ¿no? El agua se puede integrar de muchas maneras, estando más en contacto con el elemento físico. Por ejemplo, tomar más agua, nadar, vivir cerca de mares o ríos, lagos, o tomar en sí alcohol, por ejemplo. Entonces, se puede integrar el elemento.
Hablar de Jesús en el misticismo y en el ocultismo, pues es muy interesante porque su vida estuvo envuelta de misterios, estuvo envuelta de procesos muy interesantes. Entonces, bueno, me gustaría compartirte también esa lectura y bueno, preguntarte si tienes algún comentario, alguna pregunta que quisieras hacer, que viéramos en esta plática, con toda confianza lo puedes hacer. Perdón. Mientras tanto, yo voy a leerte este tema acerca de la muerte de Jesús que encontramos en este libro de ocultismo. Muy bien. Empezamos entonces. Según los cuatro, o según sus cuatro biógrafos oficiales, y la fe de 20 siglos de devotos creyentes, Yeshua Nin Mariam, o Jesús hijo de María, ahora más conocido como Jesucristo, era el Hijo de Dios nacido de una virgen judía. Realizaba milagros y murió en la cruz para redimir a la humanidad. Esta creencia está tan profundamente enraizada en las culturas occidentales que puede chocarnos que tras su muerte, multitud de romanos interpretaban a Jesús de una manera diferente, como un mago. La literatura judía del siglo I le llama Jesús ben Pantera, el hijo ilegítimo de un soldado romano y una mujer judía, que fue a Egipto como trabajador inmigrante. Aprendió magia allí y atrajo a una serie de seguidores tras su retorno a Judea. Una historia idéntica aparece en los fragmentos supervivientes de la obra del filósofo pagano Celso contra los cristianos. Muchos de los primeros cristianos mencionaron diversas versiones de esta creencia, ya que era uno de los principales argumentos contra los que tenían que luchar. Estamos hablando de los primeros años después de la muerte de Jesús. Otros magos aparentemente compartían la misma opinión. El nombre de Jesús aparece temprano y a menudo en amuletos, libros de encantamientos como un sortilegio para invocar a los espíritus. Y dos de las tres representaciones más antiguas de la crucifixión están en amuletos mágicos, rodeados de misteriosos hechizos. Esta narración, que Jesús de Nazaret era un brujo judío cuyos seguidores le redefinieron como un dios tras su muerte, fue algo con lo que tuvo que luchar el recién nacido cristianismo. De hecho, esta creencia seguramente jugó un papel importante en el miedo y el odio con el que el cristianismo dominante ha visto al ocultismo desde entonces. Bueno, sin duda este es un tema muy interesante porque se está tomando en cuenta las dos perspectivas que hay en torno al cristianismo. Muy perseguido, muy tachado, muy catalogado por los romanos en ese tiempo. Y, y fue un movimiento que inició en Roma, que se empezó a desenvolver en el tiempo y que en algún punto Roma se cristianizó. Y este proceso llevó a la expansión de Roma a muchísimas partes del mundo. Este libro comenta esta cuestión, ¿no? de cómo el cristianismo vivió una persecución, pero posteriormente el cristianismo, pues reflejó con respecto al ocultismo, que también fue perseguido por el cristianismo. Todo este tema de las herejías y de la Inquisición, pues bueno, fue una progresión de muchos años, de muchos siglos,
en la que el cristianismo se convirtió pues en este inquisidor grande de estos conocimientos y estas herencias que se denominaban paganas. Bueno, pues ese tiempo sin duda fue muy, muy interesante con respecto al misticismo. En la expansión de Roma cristiana, en la expansión de Roma precristiana, hubo muchos contactos con los druidas, por ejemplo, eh, en las tierras galias, actualmente Francia, Bretaña, Irlanda. Entonces, todo esto pues fue desarrollándose muchísimo a través del tiempo. Y en este libro podemos encontrar toda esa línea de tiempo. Como siempre, pues son perspectivas, son puntos de vista. No quiere decir que yo esté en lo correcto o este libro esté en lo correcto. Simplemente se trata de construir una perspectiva amplia con respecto al tema. Porque nos podemos ir justamente a tomar otras perspectivas acerca del tema. Por ejemplo, desde el punto de vista del budismo, siempre compartiéndote este libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, en la que se abordan temas que van más allá de lo físico, de lo lógico, y abordan temas totalmente espirituales, sobre todo en el proceso de transición de la vida a la muerte. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este programa hasta ahora? Hemos visto las preguntas más frecuentes sobre el misticismo, eh, las religiones, el gnosticismo, el paganismo y todas estas líneas eh, muestran una perspectiva acerca del ocultismo y del misticismo. Lo que quiero compartirte es que no tienen por qué estar peleadas, y si alguna limita a la otra, o se superpone, o la anula, o la injustifica, pues sí, entonces creo que sería algo que llame tu atención y que busques entender por qué es que una quiere anular a la otra o injustificar a la otra. Tenemos otro comentario de Enrique, dice, en la era de Piscis, regentes Neptuno-Júpiter, se dictó la cultura espiritual de Yeshua. Es una lucha del yo superior contra el ego para que el bien, al final de cuentas, triunfe. Muchas gracias por este mensaje, Enrique. Es sin duda muy interesante. Efectivamente, Piscis es un signo que nos hace muchísima referencia a este proceso de unificación, y que justamente pues el ego busca desarrollarse de tal forma que se unifique con la totalidad. Piscis es el último signo del zodiaco, es el 12º signo del zodiaco. Y pues bueno, generalmente Piscis ve por todo menos por su propio ser, ¿no? Muchas veces. Y esto es muy interesante porque es uno de los signos que representa el sacrificio. Y pensando en este sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. Efectivamente, los regentes planetarios del signo son Neptuno y Júpiter. Y la era de Piscis está marcada de esto, ¿no? De este proceso de intercesión y de esta conexión y reconexión de vuelta a la fuente, al universo. La era de Piscis está marcada por estos seres que traen la divinidad a la tierra y que buscan unificarla de vuelta a la fuente. Piscis es un signo muy intuitivo, muy psíquico. Entonces toda la era de Piscis está marcada por estos profetas que podían comunicarse con la divinidad o con la conciencia cósmica y traer esas informaciones importantes.
la información podía llegar a cuentagotas o podía llegar rápido. Sin embargo, en estos tiempos de la era de Acuario, que es la era en la que estamos ahorita transicionando, más o menos el periodo de transición ya empezó desde los 70s, desde los 60s, pero va a concluir hasta el 1150, 1250. En ese entonces ya vamos a estar 100% en la era de Acuario. Hoy en día estamos viviendo lo último de Piscis, lo primero de Acuario. No es algo drástico de un día a otro. Es una transición como el día y la noche, el ocaso eh, y, y el amanecer. Entonces, pues bueno, la era de Piscis representa muy bien a Jesús, el pescador de almas. Este entendimiento de Jesús también existe en la cultura egipcia, en las creencias egipcias con respecto a Horus. Enrique, la era de Piscis fue la era de la redención a través de la mística de Yeshua o de Jesús. Sin duda, el maestro de toda esa época y de esta época. Eh, Estudiar todo este linaje, esta herencia, no solamente religiosa, en lo que conocemos hoy como cristianismo o catolicismo, sino hay algo más allá. Jesús se dice que recibió su educación mística de sus padres que pertenecían a los esenios, a la escuela esenia en Egipto. Y pues esta escuela de misterios esenia pues le heredó todo su conocimiento que él tenía. Lo que no entendemos le decimos magia. Si yo veo a alguien que sana, después de que se le hayan impuesto las manos, puede ser magia, puede ser algo divino. Pero recordemos este tema de la causa y efecto. Esta comprensión de estas leyes universales y su utilización consciente puede ser visto como magia, pero simplemente son principios químicos, físicos, energéticos que están llevándose a cabo con intención y con conciencia. Entonces, Jesús sin duda un pilar muy luminoso, es un dios solar en este desarrollo espiritual en la humanidad. Y ahora en el proceso de transición a la era de Acuario, donde todo este proceso de evolución espiritual se da muy rápido. Uno puede acceder a las informaciones de todo el mundo muy rápido, a diferencia de hace 2000, 3000 años. Muy bien. Pues bueno, como siempre, agradecerte muchísimo que, que te conectes. Y me gustaría invitarte a que si deseas podemos hacer una consulta oracular con un mensaje para ti, específicamente de cartas que tengan que ver con propósito de vida. Puedes solicitar un mensaje, yo te voy a mostrar una carta. Recordemos este tema de que nada es casualidad, todo es vibración. Entonces, si tú deseas un mensaje del universo para ti que ayude a contribuir a tu propósito de vida, me puedes decir y sacamos una carta para ti. Solamente requeriría tu nombre completo y a partir de este momento empezamos con ese ejercicio. También voy a leer este comentario, tu comentario, Fernando. Gracias por escribirnos. Dice, te invito a escuchar las clases del maestro Ángel Farpón. En lo particular, he aprendido mucho con él. Cada día aprendemos algo nuevo. Fernando, muchas gracias por compartir esto. Yo no conozco al maestro Ángel Farpón, pero le voy a dar una checada, a ver si después en los comentarios o en un mensaje me puedes mandar algún link donde pueda haber información de este maestro y con mucho gusto. Incluso lo podemos comentar también después. Pero bueno, gracias por compartirnos esto y siempre suma compartir estas recomendaciones. Muy bien, entonces estamos abiertos ahorita. Consulta oracular, un mensaje para ti que aporte a tu entendimiento,
trabajo personal con respecto a tu propósito de vida. Estas cartas se llaman propósito de vida y puedes recibir un mensaje que ayude en tu camino. Es un mensaje muy luminoso, muy amoroso y pues me gustaría compartir contigo en esta última parte de este programa. Únicamente necesito tu nombre. Y ya tenemos el primero. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto que estés por acá visitándonos. Y claro que sí, con mucho gusto. Vamos a realizar un mensaje para ti. Vamos a barajear, a randomizar estos mensajes. Es un set de 44 cartas. Y con mucho gusto vamos a sacar un mensaje para ti. Muy bien. La intención es que la carta que salga para ti, Norma Esther Correa González, aporte para tu mayor bien en los pasos que das en la realización de tu propósito de vida, en tu sendero de vida. Esta carta entonces es para ti. Y la carta, no sé si se alcance a ver, creo que no. Pero te leo la carta. Dice, viaje. Tu propósito involucra viajar. Quizás sea un buen momento para considerarlo. Expandir tus horizontes, viajes cercanos aquí en el mismo país, o incluso planear un viaje más lejos en un futuro. Pero es importante esta expansión y es un mensaje que llega para ti en este momento. Considerar el viaje. Frankie Fitz, ¿cómo estás, Frankie? Qué gusto saludarte, qué bueno que nos estás acompañando como siempre en esta transmisión. Muchas gracias por tus estrellas, Frankie, gracias por tus estrellas, Hikari, y todas las personas que han apoyado esta transmisión con sus estrellas, muchísimas gracias. Sin duda ayudan a que se sigan realizando estas transmisiones, sí ayuda muchísimo. Ok, ya tenemos otra solicitud de mensaje. Fernando Peralta, gracias por tu pregunta. Con mucho gusto vamos preparando para ti esta consulta. Fernando, ya tengo tu nombre completo, ¿verdad? Fernando Peralta González. Gracias a ti. La intención es que con estas cartas puedas recibir un mensaje que contribuya en tu proceso y en tu camino en la realización de tu propósito de vida. La carta que salió no se alcanza a ver muy bien, no pasa nada, yo te leo la carta. Es una carta que dice libertad. Eres libre de hacer lo que elijas. Es un mensaje que tiene que ver con hacer un uso consciente de tu libre albedrío. Y consciente es en conciencia de las leyes, ¿no?, de causa y efecto, pero eres libre de decidir. El mensaje es que utilices esa libertad. Te recomiendo también, si es posible para ti, encontrar alguna meditación con delfines o con ballenas, con estos seres cetáceos. En Spotify tengo una meditación con delfines. Si deseas buscarla, el canal en Spotify del podcast se llama Medita con Dev. Debe estar en mi página, pero lo puedes buscar así, Meditación con Delfines. Te lo recomiendo y este es el mensaje que salió para ti. Espero que te sea de utilidad, Fernando. Y bueno, gracias a ti, Norma Esther. Qué bueno que nos acompañas. Adriana Fernández,
Gracias por escribirnos. También es un placer para mí recibirte en estas transmisiones semanales. Gracias por tu mensajito. Y pues bueno, aquí estamos para servirte. Gracias. Frankie Fitz, un mensaje para Ruth Priscila Moreno García, de Alba, que está aquí viendo la transmisión. Muy bien, Frankie, claro que sí, con mucho gusto, un mensaje para ella. Vamos a randomizar o revolver o barajear este set de cartas. Sí, esto es matemáticas, es probabilidad. Sin embargo, nada es casualidad. Este mensaje es el que puede resonar más con lo que necesitas en este momento. Estas cartas tienen que ver con el propósito de vida. Entonces el mensaje que salga para ti debe contribuir en iluminar tus pasos en tu sendero. Tus maestros, tus guías, tu ser superior, pues te mandan este mensaje. Dice que puedes desarrollarte como maestra espiritual. Dice que puedes sanar con clases, sesiones y seminarios. Sería que encuentres tu camino espiritual, que resuenes con algún camino que ya exista, con alguna escuela de pensamiento, alguna filosofía, alguna religión, alguna forma de vida, por ejemplo el budismo, el hinduismo, etcétera, algo que resuene contigo y después lo puedes compartir en manera de clases, sesiones o seminarios. Esa capacidad está en ti, estimada Ruth Priscila Moreno García. Esto implica, por supuesto, aprender, prepararte, pero tu alma ya tiene esta sabiduría también para compartirlo. Entonces es cuestión de que lo pongas a trabajar si no lo habías considerado antes. A ver qué te parece ese mensaje, Priscila. Y pues qué gusto saludarte también por acá, desde Morelia hasta donde te encuentras. Muy bien. ¿Alguien más desea alguna lectura? Ya estamos por terminar esta transmisión de como cada semana en nuestro Café Místico número 8. Y pues nos preparamos ya para el Café Místico número 9 la siguiente semana. Voy a lanzar una encuesta para definir el tema a tratar la próxima semana. Y bueno, como siempre ayuda muchísimo que nos acompañes, que invites a alguna persona, algún amigo, alguna amiga, a quien tú quieras, a que se integre a este programa. Qué bueno que le gustó, Frankie. Muchas gracias a ti. Qué gusto saludarte hasta donde te encuentras. Y pues bueno, muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan en esta transmisión. Un mensaje para mí. Claro que sí, Enrique. Claro que sí, un mensaje para ti. Vamos a realizar este barajeo. Esta randomización de las cartas. Vamos a revolverlas muy bien. Y Enrique Fernández Cuenca, la intención de sacar una carta que sirva como mensaje para ti en confirmar, en dar luz en los pasos que das en la realización de tu propósito de vida. La carta que sale es, no sé si alcanza a ver, pero es el artista. Dice que iniciar actividades artísticas es muy benéfico para ti y tu carrera, las actividades que realices, la etapa en la que te encuentras, y esto influye en todas las áreas de tu vida. Entonces involucrar actividades artísticas es un excelente momento para realizarlo. Es una forma de canalizar
muchas cosas y pues bueno, el arte te viene muy bien. Es la carta que salió para ti. Muy bien. Fernando, qué bueno que ya encontraste el podcast. Voy a empezar a subir más meditaciones. Tengo una que no sé si ya subí, creo que sí, es meditación Jedi, quizá te puede gustar también. Es una meditación que toma varios principios Jedi que están muy interesantes y que invitan a este proceso, ¿no? de conexión con el interior para buscar armonía, paz, equilibrio. En la dualidad, el equilibrio en la fuerza. Adriana, ¿también quieres un mensaje? Claro que sí, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Y vamos a revolver las cartas. La intención, como siempre, es que este mensaje que recibas a través de estas cartas contribuya a iluminar, a guiar los pasos que das en tu sendero de realización de tu propósito de vida. Entonces, este mensaje para ti, Adriana Fernández Ramírez, la carta que sale para ti es la siguiente. Me queda un poco lejos la cámara, entonces no puedo enfocar, pero esta carta tiene que ver con los cristales. Dice que tu conexión hacia los cristales y las gemas es un canal de sanación energética. Entonces puedes utilizar estos cristales y estas gemas y la conexión que tienes con ellos puede servir para canalizar sanación energética para ti, para tus espacios, para tus seres queridos y para otros seres. Entonces, conectar con los cristales es siempre muy importante. No sé si ya lo haces, lo has hecho o lo pensabas hacer, pero esta es una confirmación de ello. Tienes una conexión especial con ellos y pues ahorita te están diciendo que te pongas atenta, ¿no? a estas energías de los cristales. Porque son seres que vibran, o sea, están vivos. Una piedra está viva. Tienen energías muy especiales. Todo lo que conocemos hoy como tecnología viene de los cristales. La USB que usas, tu laptop, tu iPad, todo funciona gracias a los cristales. Entonces, pues bueno, es algo muy interesante. Claro que sí, Frankie, con muchísimo gusto, un mensaje para ti. Un mensaje que aporte en tu camino de vida, en tu autorrealización, en la realización de tu propósito de vida. ¿Qué cosa puedes hacer para mejorar esto? Francisco de Jesús Fernández Moreno. Claro que sí. Y la carta que te salió, Frankie, es libertad. Tienes la libertad de hacer lo que elijas. Tienes la elección. Hacer un uso consciente de tu libertad, de tu libre albedrío, con sus causas y sus efectos, con su conciencia que le puedes poner de eso y con la libertad que tienes como ser humano de realizarte. Otra carta que sale para ti es la familia. Amar a tus amigos y a tu familia tiene que ver con un pilar central en tu propósito de vida. Tu familia, tus amigos y la familia pues abarca la familia donde creciste, tus padres, tus hermanos, pero también donde tú vives ahora. Tus amigos es un punto central en tu propósito de vida. Experimentar conscientemente y plenamente en estos entornos es realizar tu propósito de vida. Entonces, pues a disfrutarlo muchísimo. Hay que seguir tu intuición, lo que diga tu corazón.
Ad Gómez, claro que sí, un mensaje para ti, con muchísimo gusto. Muy bien. Un mensaje para Ad Gómez. Ad Gómez, si me pudieras proporcionar tu nombre completo, por favor. Mientras tanto, vamos a hacer este mensaje para Marcela Moreno Bernal, que está con Enrique Fernández Moreno. Claro que sí, con mucho gusto. Marcela Moreno Bernal, Gurú Sarankar. Con muchísimo gusto. Y bueno, les platicaba que Enrique Fernández Cuenca es mi papá, entonces Marcela es mi mamá. Entonces aquí tengo a la familia, a mis papás compartiendo en este programa. Y pues qué padre, ¿no? Qué interesante, qué privilegiado estoy. Y ahí te va tu mensaje, Marcela Moreno Bernal. Dice, la respuesta que estás buscando involucra ir a la escuela. Un mensaje que aporte en la realización de tu propósito de vida es ir a la escuela, seguir aprendiendo, seguir los deseos de tu corazón. Mientras tú sigas tu intuición, sigas con coherencia y congruencia lo que tu corazón te dice, tus ángeles, tus maestros, tus guías te apoyarán, te guiarán y te protegerán mientras realizas tus sueños. Entonces, bueno, eso es muy importante. Marcela, tomarlo en cuenta. Y pues tenemos ya la última lectura de esta noche. Ad Gómez, Adriana Gómez González también pide su mensaje. Con muchísimo gusto. Un mensaje del universo para ti. Algo que aporte en tu propósito de vida. Un mensaje que ayude a realizar tu propósito de vida. Adriana Gómez González, con esa intención, la carta que sale para ti es: tienes el don y el regalo espiritual de la sanación y un deseo de compartirlo con otros. Entonces prepararte o continuar trabajando en este don que tienes de sanación, pues es muy importante y contribuye mucho a tu propósito de vida. Entonces, bueno, es algo que si te resuena, que yo me imagino que sí, porque esto no es siempre casualidad, pues es hacerlo. Esta es una confirmación. Así que, pues bueno, aprovecharlo. Muchas gracias por sus mensajes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del día de hoy. Vamos creciendo poco a poco. Cada vez nos acompañan más personas. Déjenme sus comentarios, qué les gustaría ver, qué les gustaría tratar en estos temas. Es muy importante porque esto es una construcción que hacemos juntos, ¿no? Su retroalimentación es importantísima. Y pues nuevamente agradecer a los donadores de estrellas y a las personas que realizan donativos por PayPal. Porque pues bueno, ayudan mucho a que pueda seguir realizando estas transmisiones. Muchas gracias Frankie, Hikari, Cristina, Noemí, Reina y quienes han apoyado en los últimos programas. Bueno, pues muchas gracias por este regalo. Mensajes divinos, qué bueno que te gustó. Pues ahora sí que es un mensaje para ti del universo. Yo lo que hago es pues hacer este barajeo aquí, ¿no? Pero al final esto es un mensaje para ti. Qué bueno que te gustó y pues bueno,
Con todas las bendiciones del mundo que deseo para ti en esta semana y la próxima semana. Pues bueno, me ha encantado compartir contigo este octavo Café Místico. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves a las 8:30 para el Café Místico número 9. Participa en la encuesta para definir el tema. Y pues gracias nuevamente. El próximo 28 de mayo hay un concierto presencial, un concierto meditativo en Morelia. Si deseas información, si estás en Morelia, pues escríbeme y te la comparto. El cupo es limitado. Hay un taller de numerología. El próximo te comparto también la fecha. De hecho, por aquí lo tengo. Mira, este es el concierto. El próximo 28 de mayo. Es en Morelia. Y el curso intensivo de numerología es el 8 de mayo, que de hecho se pospuso. Me parece que te voy a confirmar la fecha, bien para que la tengas. De todas maneras, escríbeme y con mucho gusto te comparto esa información. Y pues bueno, agradecerte nuevamente y recibe los mejores deseos para esta semana. Y pues nos vemos a la próxima. Satnam.